Ya me lo dijeron, ya hablamos de esto la semana pasada, que el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a las corridas de toros para que sean espectáculos sin violencias, prohíbe la muerte del toro dentro y fuera de la plaza, para muchos el fin de la tauromaquia. No sé, yo siempre he dicho que la tauromaquia debe morir por muerte natural. No, pero no me deja de horrorizar México. Me duele mucho México. Me duelen mis amigos, ex amigos casi, yo creo. Yo no creo, ex amigos. Cuando el Congreso de la Ciudad de México se preocupa tanto por la muerte de los toros, luego se van a comer un filetín. No te preocupes, ahí cerca del Congreso hay unos restaurantuchos donde te sirven unos chuletones así, rojitos por dentro, muy buenos. Mientras muere gente por miles todos los días todavía en México. En México hay un nombre para eso, es hacerse pendejo. Y tenemos un gobierno que se hace pendejo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y me harta. Aquí está. No voy a entrar en este debate de la tauromaquia para nada, porque el solo hecho de pensar que la gente que está en una plaza de toros disfruta del dolor del animal revela una enorme ignorancia y una incapacidad absoluta de entender el atractivo que puede tener para muchas personas la tauromaquia. Y si no la entiendes, no la puedes criticar. Pero no, yo he estado en muchas corridas de toros y jamás he visto que alguien disfrute del dolor del animal. De hecho, cuando se mata mal, si un matador pincha demasiadas veces al animal y lo hace sufrir, la gente protesta. Parecerá raro. ¿Puede haber una insensibilidad al dolor del animal? Sí, pero no un disfrute del mismo.